Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de mi primera casa, este lugar que busca como darle esas orientaciones a alguien que está intentando comprar su primera casa o que lo esté pensando. Pues bueno, déjeme decirle que es la mejor decisión que va a hacer porque va a empezar a capitalizar. Y si compra con subsidios, está hecho. Les voy a contar cómo fue mi experiencia comprando este apartamento donde vivo actualmente, mi primera casa. Y bueno, debo decir que lo compré en pandemia, solo vi planos y esta visión 360 que habitualmente las constructoras le muestran a uno. Y pues bueno, así fue que me atreví, tenía un ahorro y decidí invertirlo ahí. Entonces, después de haber pagado yo creo que como 6 cuotas ya de la cuota inicial, ya se permitió venir a lugares públicos en la pandemia. Y aquí, estas son las imágenes de cuando vine a ver por primera vez lo que había comprado. Realmente no con muchos nervios, porque esto suele pasar. Realmente uno cuando va a comprar un apartamento va y ve el proyecto, entra al apartamento modelo antes de hacer negocio, pero en esta oportunidad, como compré en pandemia, me tocó así. Y este era el momento en que lo estaba viendo, muy feliz, pensando en cómo iba a distribuir a partir de ahí, cómo iba a distribuir las cosas que tenía en mi casa, cómo iba a hacer los acabados, en fin. Luego de haber conseguido que se apruebe el crédito, de haber hecho la firma de escrituras, pues ya viene el día tan esperado, es que te entreguen el apartamento. Sí, las personas que te lo entregan revisan los enchufes, el agua, y uno también lo tiene que hacer que no haya filtraciones de agua en los tubos cuando se abren las llaves, en fin, que no hayan grietas enormes que signifique que está mal alguna placa. Y pues bueno, yo recibí el apartamento, estaba muy feliz y ya luego empezó el momento de la obra. Ya les voy a contar sí, en mi caso. Bueno, pues les cuento que yo contraté toda la obra del apartamento por independiente porque ninguna de las empresas que ofrecen los paquetes me quería hacer la cocina como yo la quería. Ya como que ellos diseñan cierta forma y es muy difícil que la modifiquen. Entonces decidí contratar a alguien que me hiciera la obra blanca, luego alguien que hiciera la madera y así sucesivamente las cosas del baño, en fin. Esa es una tarea más difícil, pero siento que es como más efectivo en cuando uno quiere un diseño específico para su apartamento. Bueno, ¿y se acuerdan que les había contado de la entrega del apartamento y que se había revisado absolutamente todo? Pues bien, estaban a unos 3 días de haber iniciado la obra y me llama el maestro y me dice que había un tubo roto en el apartamento, que habían estado entregando el apartamento que queda arriba del mío y que justamente tal vez les habían hecho la prueba de hidráulica, que es cuando se abren las llaves para revisar que no hayan tubos rotos en el apartamento, pero resulta que aquí en mi apartamento sí había un tubo roto. Entonces, a lo que abrieron la llave arriba en el lavaplatos, caía chorro aquí en la entrada de mi apartamento. Entonces me tocó empezar a hacer los reclamos con la constructora porque se supone que cuando ya tú has recibido ese arreglo lo tienes que hacer tú. Sin embargo, me remití a la constructora, ellos muy amablemente me respondieron, me solucionaron y creo que en 2 días ya habían venido a cambiar el tubo. Efectivamente, como pueden ver en esta foto, el tubo tenía un roto, como si una caladora lo hubiera rozado y pues el hueco era suficientemente grande. Así que esas cosas, no solamente tenemos que mirar las llaves ni los enchufes, tenemos que mirar para el techo donde hay tubería que viene de otros apartamentos, así que esos tubos también los tenemos que revisar, que muchas veces creo yo que a más de uno nos ha pasado. Oigan, otra cosa que me parece muy importante de compartir es que si usted no va a utilizar el lavaplatos, normalmente a mí me entregaron este lavaplatos que es metálico, me entregaron un lavamanos y una taza de sanitario, me entregaron un lavadero. Ese tipo de cosas, si uno no las va a utilizar, es mejor sacarlas del apartamento antes de que empiece la obra fuerte de remodelación del apartamento. ¿Por qué se los digo? Porque esto se va a llenar de polvo, de repente se puede llegar a golpear y si no los vamos a utilizar, cualquier dinerito en este momento es muy importante. Lo podemos vender en aplicaciones como Marketplace, Facebook, en los grupos de WhatsApp del conjunto o a la misma persona que nos haga la obra. También se le puede negociar. Yo personalmente decidí vender el lavaplatos y el lavadero, lo vendí por Facebook, recibí un muy buen dinero y creo que es la mejor opción para vender este tipo de utensilios que no vamos a utilizar y que les sugiero no los dejen en la obra para que no se les dañe y eso los puedan vender a buen precio y ese dinero le sirve a uno en cualquier situación de las que sin duda va a tener que gastar dinero. Y un dato importante, digamos que si a ustedes les cobran 10 millones por la obra blanca de su apartamento y se demoran 5 semanas en hacer la obra total,
Entonces, la mejor forma de evitarnos problemas nosotros con el constructor o con el maestro que nos va a hacer estos acabados es diferir esos pagos en las 5 semanas. Digamos que si cuesta 10 millones la obra total, pues van a pagar según el avance de la obra semanal. Lo ideal es estar visitando la obra cada fin de semana mínimo. Y según esos avances, así fue como nosotros hicimos el pago, semanalmente, según el avance, porque muchas veces la gente da el dinero completo y ahí es donde vienen esos problemas que no les pasa a todos, pero que a muchos sí les ha pasado. Yo sé que todos cuando tenemos un proyecto como este empezamos a buscar muchas ideas en Pinterest, en TikTok, a tener muchas nociones de cómo organizar los espacios y más en apartamentos tan pequeños como los que entregan hoy en día. Sin embargo, yo debo decir que sí cometí ciertos errores en distribución de espacios. Creo que mi apartamento es muy funcional para el espacio que tiene, sin embargo uno se equivoca en ciertas decisiones. Por ejemplo, los cajones de mi cocina, considero en este momento que debo hacer una redistribución porque me he dado cuenta que no funcionan muy bien. Sugeriría yo este tipo de cajones que se abren preferiblemente con estas correderas de cierre lento que funcionan muy bien, pero que no sean repisas o entrepaños, porque las repisas y entrepaños creería yo que no son tan útiles porque uno, son oscuras, dos, siempre te tienes que agachar para ver qué hay y tres, nosotros por lo menos aquí en la casa lo que hemos hecho es poner luces porque básicamente siempre son muy oscuras, mientras que un cajón de estos que abres siempre va a salir todo y vas con la luz que tienes en la cocina a ver lo que hay en los cajones. Entonces, ese es un consejo que puede ser muy básico, pero que a la vez puede ser muy funcional y que uno de repente desconoce porque nosotros no fuimos enseñados para tener ni siquiera nuestra primera casa. Otro tema fundamental es que a mí siempre me dijeron, cuando vaya a escoger el piso de su casa, trate de que sea porcelanato. Ok, me fui con esa idea de que fuera porcelanato preferiblemente. Sin embargo, llegué al local donde estaban todas estas piezas de piso, baldosas, en fin, y me enamoré de una baldosa cerámica. Cuestión que hoy en día me doy cuenta que no es de la mejor calidad. El porcelanato suele ser más fuerte y la baldosa me he dado cuenta que no tanto porque en algunas partes tiene ciertos como piquecitos como si se hubiera estillado. Entonces creo que le sugeriría que más bien pongan porcelanato o estos pisos SPC también son muy interesantes hoy por hoy. Yo los iba a poner realmente, me encanta y en algún momento los tendré aquí en mi apartamento. Sin embargo, tengo una perrita muy viejita que en cualquier momento hace pis y esas humedades no dañan el piso, pero me da la impresión de que pueden llegar a tomar mal olor. Por eso decidí no poner ese piso SPC, pero en lo que he visto en las instalaciones aquí, los otros apartamentos que he tenido la oportunidad de conocer, que también son nuevos, pues me doy cuenta que es una muy buena alternativa y la instalación es muy fácil. Digamos que yo ahorita, si quisiera cambiar el piso del que estoy arrepentida, podría hacerlo sin ningún problema porque se instala encima de estos pisos y es muy fácil, nos evita demolición y es muy fácil de instalar, económico. Creo que lo recomendaría sin haberlo utilizado. Oiga, y si usted es igual de curioso, de aventado como yo, pues bueno, aquí en el apartamento, como se hizo obra blanca, dejamos, así como se dice, lienzo en blanco para nosotros hacer este tipo de cosas. Esta pared, por ejemplo, fue una de las obras que hicimos nosotros mismos. Una vez nos entregaron el apartamento. Estas paredes también, que son imitación ladrillo, pues la hicimos nosotros mismos. Estas otras paredes que son aquí en el estudio, también replicamos esto de los ladrillos en la sala. Creo que esos toquecitos son también muy bonitos de decir, esto lo hice yo para mi casa. Así que si usted es curioso, es atrevido y le gusta hacer ese tipo de manualidades, también sería una muy buena opción hacerlo. Oigan, otro detalle que me dejé llevar por Pinterest eran estos guardaescobas blancos. Antes de pasarme para acá, fui a conocer un apartamento que me estaban enseñando para tener como ideas del espacio real de aquí, de este conjunto. Y fui y casualmente a la chica se le había inundado el apartamento en esos días, se había puesto guardaescobas de madera. Y yo dije, bueno, no quiero que sean de color, yo quiero guardaescobas blancos. Dije, viendo ese accidente que ella tuvo, que sus guardaescobas estaban hinchados porque absorbieron el agua de la inundación, dije, voy a invertir en guardaescobas de PVC y los compré blancos.
Pues miren ustedes que he tenido estos accidentes también yo con mis guardaescobas de PVC y estos lo que pasa es que se rompen y se vuelven horribles. No recomendaría este tipo de guardaescobas, creería yo, después de haber experimentado esto con mi apartamento, es que lo mejor es hacer o como hay una moda ahora, incrustar los guardaescobas en la pared o lo mejor que yo creería que es la mejor opción es poner los guardaescobas del mismo material que utilizamos para el piso, ya sea cerámica si decidió cerámica o porcelanato. Creo que es lo más duradero. Y bueno, pues me gustaría que me contaran cuál ha sido su experiencia acompañando a alguien o si ya usted hizo su primera casa, si tiene alguna idea de las que ha visto o las que uno busca por ahí en Pinterest o en TikTok buscando ideas para construir su primera casa, pues déjenmelas por aquí. Hay muchas opciones nuevas que estamos casualmente viendo para poner en una casa, en un proyecto de mi primera casa de alguien cercano, así que pues podríamos hablar de eso también. Y pues bueno, más adelante les voy a mostrar otro video de cómo me entregaron el apartamento y cómo quedó finalizado. Así que dale like, comparte, comenta y active las notificaciones para que les llegue información de cuando se comparte un nuevo video en este canal, Mi Primera Casa. Chao, chao.